El término estrés proviene de la física y la arquitectura y se refiere a la fuerza que aplica a un objeto, que puede deformarlo o romperlo. En la psicología, estrés suele hacer referencia a ciertos acontecimientos en los cuales nos encontramos con situaciones que implican demandas fuertes para el individuo, que pueden agotar sus recursos de afrontamiento. El estrés es una respuesta neurohormonal que rebasa el estado del individuo, ¿no? Puede ser que la sola evocación, un pensamiento, una palabra, una situación de nostalgia por algo, un trauma, te genere una respuesta de estrés. Bueno, el estrés es la respuesta de adaptación que tienen los individuos a las demandas del entorno. De alguna forma, consideramos que en estas respuestas hay lo que llamamos el estrés positivo, que es el que hacen los individuos para orientarse a metas, alcanzar logros, alcanzar resultados, y hay lo que se conoce como estrés negativo, que es el que precisamente termina por afectar a los sujetos cuando ya rebasa el estrés óptimo que puede tener y que se convierte en un aspecto negativo y que tiene daños a las personas en su salud. Yo considero como el estrés es una condición de alerta que puede ser una alerta para responder a una situación de emergencia, ¿sí? Y esta respuesta a esa situación de emergencia tiene que ver con una condición de estrés positivo, eustrés, porque es el poder responder, el poder contar con los recursos que permiten responder a una situación de emergencia. Pareciera que ya todo el mundo estamos estresados, entonces, bueno, yo hice, todo esto lo vi con diferentes grupos de trabajadores, pero particularmente hice una investigación con operadoras telefónicas centrada en el interés por explicar el estrés desde la construcción sociocultural, ¿no? Que esto quiere decir desde cómo los sujetos perciben, actúan, viven algo que ellos denominan estrés, ¿no? Pues realmente sí es una parte de la vida, ¿no? Por la cuestión laboral siempre va a estar presente el estrés, pero yo creo que depende también de qué tanto puedas canalizarlo. Sí, desgraciadamente. Sí, en cuestiones laborales y pues también familiares a veces. Pues en el trabajo, quizá también en la escuela, quizá también en parte en casa. Sí, aquí en México sí, porque el estrés pues se transmite hasta, bueno, toda la gente aquí en México están así. Yo vengo de un rancho, de un pueblo, en la playa y aquí pues la verdad la gente sí es diferente, pues como que uno va caminando y hasta te empujan, o sea, es algo que ya ahorita yo no tengo empleo y el buscarlo y el traslado, todo eso estresa. Se estresa, está muy feo, yo tan guapo como Besa. Me éxtasis. Pero no es suficiente, creo yo, no es suficiente. Y yo creo que el elemento mayormente asociado al estrés, así es, ahora sí lo puedo decir definitivamente, es el trabajo. Aunque esa noción ha sido como la noción convencional, es decir, solo se estresan los que trabajan, ¿no? Pero cuando yo te digo el trabajo es el elemento que está mayormente asociado al estrés, no quiero referirme solamente al trabajo asalariado, sino al trabajo que todo el mundo hacemos para sobrevivir, ¿no? Puede incluso ser el trabajo de un ama de casa, de un jardinero, de un estudiante, ¿no? O sea, una actividad que esté estructurando nuestra vida,
Y yo creo que mayormente el trabajo, porque hoy en día se trabajan muchas horas, se ha reducido el ámbito del ocio, digamos, el ámbito que uno puede tener para, no sé, para convivir con la familia, para relajarse, para el ocio, qué sé yo, ¿no? Hay un estrés que es imputable a las situaciones de familia y otro que es lo que llamamos el estrés social, las situaciones en que los individuos viven, transportación, inseguridad o seguridad, también es causa de estrés. Y el otro estrés sí es provocado por el trabajo. Ese estrés que se provoca en el trabajo, digamos, no todo es negativo, pero el que es negativo se genera por ejemplo, malas condiciones de trabajo, malas relaciones con los compañeros de trabajo, o inclusive lo que se genera por tener o no trabajo, que también es una causa de estrés. Hay gente que está estresada no por tener trabajo, sino por no tenerlo. O el enojo, la frustración ante la impotencia que se vive cotidianamente, porque me pueden asaltar y ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago? No puedo hacer nada. La policía pues es la primera que me puede asaltar. Yo creo que más que nada a veces las actitudes de la gente aquí, que es muy pelonera y y pues estresa mucho el amor también, ¿no? También. No, pero el estrés lo causa la ciudad, el movimiento, lo causa el tráfico, las autoridades que luego no son las adecuadas. Derechos humanos causa mucho estrés porque defiende al delincuente en lugar de defender a la víctima. ¿Qué más podríamos decir de estrés? Pues me estresan los políticos corruptos que abundan, todos son corruptos. ¿Qué más podríamos decir? Eso es lo que estresa a este país: el hambre, la miseria, la corrupción, los políticos corruptos. El ruido, principalmente, la gente y la mala educación. Gente, el transporte, el ir y venir pues, a la escuela rápido, ¿no? Yo tengo que andar siempre a la carrera, sí, en especial. A veces preocuparte por situaciones económicas, sociales también, ¿no? De estudio de los hijos, nietos, todo es estrés, todo. Sí. Desde donde vivo, todo el ruido que hay alrededor, los carros, los negocios, todo. Desde las 6 de la mañana hay música donde vivo. O sea, afuera parece tianguis. Entonces, no descansas a gusto. El tráfico, los autos, la contaminación. Yo creo que el tránsito, ¿no? Es algo que a todos nos puede llegar a estresar en algún momento de la vida. Lo que me estresa mucho es, por decirlo, cuando pierdo dinero, cuando no tengo para comer, o sí me presiono mucho cuando a veces que mi papá me pide dinero que le tengo que dar para los gastos de la casa. Entonces sí me estreso y me presiono mucho. El ruido constante, la gente. Tráfico, el tráfico, más que nada el tráfico, y pues sí, como que a veces también el estrés en el trabajo, las presiones y ese tipo de cosas. Que la Ciudad de México era la ciudad caracterizada como la número 1 en estrés de sus pobladores, ¿no? Es decir, era caracterizada como la ciudad más estresada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, me llamó la atención y yo busqué en qué se estaba basando esa información. Y es posible que el estrés de las ciudades esté asociado al número de habitantes, por ejemplo, a la densidad de población, ¿no? Es posible, y en ese sentido, bueno, la Ciudad de México sea considerada como una de las ciudades más estresantes. Entonces esto se convierte en un problema, es decir, para muchas poblaciones el estrés, la seguridad en el empleo, pues se convierte en un factor de estrés, o el estar amenazado de despido se convierte en una situación de estrés. Por ejemplo, ahorita que Pemex anuncia el recorte de personal, pues son 60,000 plazas menos.
¿Esto qué implica para los trabajadores? Como dijo alguno de ellos, pues hoy sé que la próxima catorcena cobro, la siguiente no sé, y esto está generando un estrés, es decir, por una situación de inseguridad en la conservación del empleo. Las otras causas pues son las relaciones con los compañeros, las relaciones con los jefes, lo definido o no definido que puede estar un puesto de trabajo, lo ambiguo que puede ser, o el que el trabajo tenga múltiples tareas y que el individuo no esté preparado para poderla desempeñar de manera adecuada. Y los animales, ¿ante quién se sienten amenazados? Ante los depredadores, ¿sí? Y en nuestra sociedad, los depredadores son el jefe, quienes nos están amenazando continuamente, como son condiciones de inseguridad que generan una alerta en todos nosotros porque no sabemos en qué momento podemos vivir una situación de peligro. Entonces eso genera también una condición de estrés que en un momento determinado para responder a una situación de emergencia aguda, pues es un estrés agudo, positivo, eustrés. Es decir, hay un elemento que está estructurando el ámbito del trabajo, que es la competitividad, y lo ves en todas partes, ¿no? En todas partes, incluso a nivel escolar, ¿no? Hay una cuestión de competitividad permanente y eso genera una respuesta de ansiedad. Es decir, el estrés en sí no daña, lo que daña son los demás efectos que se asocian al estrés, como pueden ser los infartos, como pueden ser cuestiones de colesterol, sistema de presión alto. Es decir, estos son algunas consecuencias. Entonces hay una serie de consecuencias negativas que pueden estar afectando a los sujetos y que pueden desencadenar algunas enfermedades que van desde los cánceres, diabetes, ¿no? Estos son, el estrés negativo tiene uno de los detonantes de una serie de padecimientos que sufren las poblaciones. Pues las consecuencias pueden ser a nivel de alteraciones psicológicas, o sea, la ansiedad que produce pues una condición de malestar y al mismo tiempo pues también produce manifestaciones a nivel orgánico, ¿sí? Y por otra parte las situaciones que se viven en forma traumática o que se interpretan como algo traumático, ¿sí? Entonces pueden provocar otro tipo de manifestaciones a nivel orgánico, ¿sí? Y esas manifestaciones a nivel orgánico pues puede ser cualquier tipo de enfermedades, no sé, una persona que vive continuamente en las condiciones laborales en las que estamos inmersos, que vive continuamente con el miedo de ser despedido, por ejemplo, porque no hay contrataciones muchas veces definitivas, sino son por un año y muchas veces se pide firma tu renuncia al mismo tiempo que firmas tu contrato. Entonces, continuamente se puede vivir una condición de miedo a la pérdida de un ingreso económico. Hasta el día de hoy, yo no conozco a médicos que hayan diagnosticado estrés a alguna persona. Continuamente se puede vivir una condición de miedo a la pérdida de un ingreso económico y pues se va a morir de hambre mi familia, me voy a morir de hambre yo. Y el cerebro lo interpreta en una forma real, morirse de hambre. Y puede haber manifestaciones a nivel orgánico, el hígado empieza a metabolizar de una forma alterada, ¿sí? Para poder tener lo suficiente y no morirse de hambre, ¿sí? Entonces puede haber enfermedades a nivel hepático. Entonces, al ser descuidado, pues el estrés es un punto que la gente no valora y que los individuos tampoco tienen mucha conciencia de las consecuencias del estrés.
Es decir, mucha gente se le pregunta del estrés y pues los agentes no asocian a enfermedades como el cáncer o a sociedades como la diabetes. Ellos no lo consideran un factor detonante de estas enfermedades. Esto más bien es un debate de los especialistas más que de los trabajadores, ¿no? Entonces, ese enojo es energía, y esa energía pues significa glucosa, y la glucosa en que no se puede metabolizar, que provoca pues una enfermedad, y esa enfermedad pues es diabetes. Y se dice, no, en México ha aumentado el número de enfermos de diabetes. Pues claro, sí, las condiciones que vivimos pues son de que tengo que tener energía, pero no la puedo expresar, no puedo golpear a quién, ¿sí? Entonces pues esas son enfermedades producidas por estas condiciones de estrés crónico. Estrés estar aquí. La verdad, a mí ya me estresé. Llego aquí 2 semanas y con estas 2 semanas que tengo aquí en México me duró 5 días el dolor de cabeza por el smog y pues hasta ahorita pues aquí seguimos. Básicamente sí, mentalmente, físicamente. Pues los que tienen estrés seguro se van a morir. Yo creo que el no dormir bien, eso como que ya llega un momento en que quieres dormir pero no puedes. Yo creo que es el estrés. Sí, a veces en el sistema digestivo sí me ha afectado un poco a veces. Creo que es el cansancio, la fatiga, que es lo mismo. Y de ahí vienen lo que es el insomnio, los dolores de cabeza. Pues yo creo que la principal es cuando el estrés se manifiesta físicamente. O con dolores en el cuerpo, te enfermas el estómago, la cabeza, lo que sea, ¿no? Luego sí me dan dolores de cabeza. Sí, te afecta mucho porque pues, la salud es lo primero. Luego sin salud no tenemos, pues no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Pero antes, pues la gente sigue viviendo con la ansiedad, sigue viviendo con angustia, a veces con conductas obsesivas derivadas del estrés, pero no tiene un manejo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en México? Bueno, pues lo que se recomienda en los factores higiénicos es enseña a las poblaciones a trabajar con el estrés, enséñales a manejar sus emociones, cómo puede canalizarlos de manera adecuada, para que entonces el estrés no se convierta en algo que lo pueda dañar. Pues que hay autoridades que funcionen, para empezar, pues no tenemos un gobierno que funcione, que ve únicamente por los intereses pues de unos cuantos, ¿sí? De grupos de poder, que son quienes mantienen el gobierno, ¿sí? Entonces hay que cambiar el sistema, hay que cambiar el sistema. El sistema está fincado en una profunda desigualdad que afecta a todos los niveles, pero sobre todo a los más bajos, ¿no? En realidad, ¿cómo trabajas el estrés? Pues estando atento a lo que está pasando en ti. Y si no estás atento, pues eso es lo que es importante. Entonces, eso es lo que hay que hacer en México, empezar a educar a las poblaciones en este problema. Podemos tener. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues tratar de dotar de recursos, que es pues lo que se pretende, por ejemplo, con el taller infantil, con el taller con los niños y las mamás o los papás que participen, para que puedan tener recursos, ¿sí? Que les permitan enfrentar las situaciones de una forma más productiva, o sea, que no les genere tantos problemas. Y yo creo que estamos viviendo un momento muy difícil que probablemente tenga respuestas colectivas pues dramáticas de verdad. ¿Y qué puede ser? Lo peor del caso es que la respuesta colectiva organizada podría ser mejor, pero
desorganizada y en un mundo en el que priva el individualismo, va a ser la guerra de todos contra todos, ¿no? O sea, difícil, muy, muy fuerte. Según un estudio elaborado por la compañía Regus, el 33% de los mexicanos menciona padecer depresión o cansancio excesivo. Durante una semana regular, el 55% tiene dificultades económicas. El 30% suele tener alguna discusión con familiares.